Que el Altísimo les bendiga grande y poderosamente. Es un placer para mí poderme dirigir a ustedes en nuestro programa El Mundo Actual para toda el área metropolitana de Washington, D.C. y para todos los lugares en el planeta Tierra donde el programa El Mundo Actual, hoy tanto en audio como también en vídeo, lo pueden tener en estos instantes. Déjenme compartir en esta semana del 22 de julio la palabra del Señor, que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Salmo 42, 1 al 3. 4 cosas que debemos experimentar en esta pandemia. Eso es lo que quiero compartir con ustedes. En este momento, cuando las noticias no son nada halagadoras, cuando nuestra nación en los Estados Unidos de América superamos los 140,000 el número de almas fallecidas, entre ellas múltiples de siervos del Señor, tanto hispanos, afroamericanos, como anglos y asiáticos también. Aparte de múltiples de hermanos también en la fe, muchos de ellos diáconos, líderes, y también de nuestro pueblo de Israel en Nueva York, muchos de la comunidad judía también han partido a la presencia o a la eternidad. En estos momentos, cuando el mundo llora, en nuestra América Latina y en diferentes partes del mundo, lloran a un ser querido, a una persona que no pudieron despedir. En estos momentos en que la inmensa mayoría del pueblo de Dios, al menos el remanente, extraña a su iglesia, extraña volver a cantar, a llorar, a glorificar el nombre de Dios. Son momentos difíciles, duros, experiencia extraordinariamente grande, posiblemente a lo largo de estos 2000 años, en una forma global. Es algo que nunca se había visto. Pero grandes hombres de Dios en la Biblia experimentaron momentos en sentimientos encontrados, como los que ahora estamos pasando la inmensa mayoría de la humanidad. El rey David, este tremendo hombre de Dios, este hombre que pasó en todas, alguien que experimentó no solamente la gloria de Dios, sino que experimentó momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de lágrimas profundas, momentos de exilio, momentos de peligros de su propia vida, momentos difíciles de la pérdida de un ser querido, como cuando perdió a su hijo, a quien amaba muchísimo, Absalón. Lo lloró profundamente, a pesar que Absalón se había rebelado contra él y que inclusive es el que había sido causante de esta historia, de este salmo que estamos leyendo. El rey David había enfrentado una rebelión sin precedente. Su propio hijo, Absalón, había organizado una rebelión y lanzó todo el pueblo de Jerusalén contra el rey David. Aquella gente enfurecida, bajo espíritus de odio, espíritus de resentimiento, se fueron encima del rey David. Ante la peligrosidad y sabiendo David los demonios de odio que operan en todo levantamiento, decidió huir de Jerusalén junto con sus fieles. Y mientras él iba huyendo, saliendo de la ciudad santa de Jerusalén, iba dejando lágrimas profundas de dolor. Ahora está viviendo en el exilio,
en lo más profundo del exilio. Y en ese exilio, él va a experimentar 4 pasos que debemos de aplicarlos nosotros en esta pandemia. Vamos a comenzar con uno de esos pasos impresionantes. Primero, David clamó, pero en una forma como el siervo brama. Eso es lo que dice. Hay múltiples enseñanzas profundas, pero tal vez, dicen los expertos de Discovery, para poder experimentar esto, tienes que ver al siervo, pero en las partes del desierto de Israel, donde el agua es bastante escasa. Ahí es donde usted va a escuchar ese bramido del siervo cuando en su desesperación clama con un bramido único e impactante por las corrientes de las aguas. Es como que si aquel animalito en su inocencia clamase al Altísimo, Todopoderoso, para que le haga aparecer en aquel momento de sequedad esas corrientes de las aguas. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice el rey David. En estos momentos de crisis difíciles, ese es el mejor momento para poner el corazón en un clamor, en un llanto, en un profundo deseo al Altísimo. Clamar por esa cercanía profunda y anhelar esa cercanía profunda en esos momentos difíciles, duros, de soledad, de preocupación, de miedo, de luto, de dolor. Como el siervo clama, así clama por ti, hermana mía. Es ese primer paso profundo que todos nosotros en este momento debemos de estar listos para hacerlo en momentos de crisis, en momentos de que nos damos cuenta que algún hermano, alguna familia preciosa, amigos de nosotros, está pasando por esto. Déjenme compartir una experiencia que tuve apenas un día de estos. Eran las 4 de la mañana, cuando de momento me desperté asustado por un amigo que es un siervazo de Dios, un hombre a quien tengo mi más profundo aprecio porque ha sido mi amigo, un tremendo siervo de Dios, un gran pastor de aquí de Texas. En aquel momento me desperté soñando con él. Entendí inmediatamente que el Altísimo me estaba despertando para despertar en mí el deseo de clamar, orar. La oración a veces es importantísimo y por eso la Biblia dice que la oración del justo, nunca debemos de dejar el clamor de orar por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por nuestra familia. Sobre todo cuando ese clamor viene con pasión, como la del siervo. Eran las 4 de la mañana de este día lunes, cuando sentí me despierto. De inmediato comencé a clamar por este siervo del Señor. Y clamé con profundo y le dije, en el nombre de Jesús, todo virus que esté metido, este virus de pandemia que esté metido allí, en el nombre de Jesús, lo neutralizamos y le quitamos autoridad. Durante el día me comuniqué con el hijo de este siervo del Señor. Y le dije, fíjate que hoy a las 4, y me dijo exactamente, hermano Bolaín, exactamente a las 4, la familia estábamos pasando un momento de crisis. Exactamente a las 4. A las 5:30 estábamos llevando a mi papá al hospital. Santo Dios. Es decir, la Biblia dice que Dios nos habla por sueño, nos inquieta por muchas razones, a veces a orar, a clamar. Ahí me di cuenta que aquel sueño no había sido casualidad. Era un impulso del Espíritu Santo a clamar por la salud de aquel siervo del Señor. Así debemos de clamar, con profundidad, con deseo
como el ciervo clama por las corrientes de las aguas. El segundo paso que quiero compartir con ustedes es la experiencia, esa experiencia única del rey David en aquel momento crítico, y que todos en algún momento también la vamos a pasar. Dice, David derramó su vida, su alma. Leamos el pasaje para que nos dé la idea definitivamente. Dice, me acordé de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Se dice que cuando estamos en momentos difíciles, duros, de sentimientos profundamente encontrados espiritualmente hablando, ese es el mejor momento de traer a la presencia del Señor ese pasado tuyo y tu relación. Si no ha sido tan bueno, es el momento para derramar y decirle, Señor, tal vez no he sido el mejor hijo tuyo, tal vez he fallado, tal vez no he estado en los mejores momentos, pero derramo mi alma. Tal vez es el momento para volver a decirle, Señor, ¿cómo desearía volver a tener esas lágrimas de aquel primer amor, de aquel primer día que entregué mi vida? De aquellos momentos de lágrimas cuando alababa en el templo y levantaba mis manos y se me venían las lágrimas. Esos son los sentimientos profundos que David en aquel momento duro, difícil, que estaba viviendo en el exilio, perseguido por su propio hijo a quien él amaba, extrañando la congregación. Porque recordemos que el rey David lo que más amaba era estar en la congregación. Él dijo una cosa, he demandado a Jehová y esta buscaré todos los días de mi vida, de estar en la casa del Señor. David estaba extrañando aquellas experiencias preciosas de alabar a Dios en la casa del Señor. Añoraba, extrañaba. Posiblemente los sonidos del shofar, aquellos 7 sonidos de alabanza, posiblemente las alabanzas y aquellos salmos a través del arpa. Posiblemente extrañaba las palabras contundentes de los sacerdotes del templo de Jerusalén dando el mensaje de Yahweh. En estos momentos de crisis, pero que algunos de nuestros oyentes o familias de nuestros oyentes estén pasando, algunos de nuestros siervos estén pasando, recuerden este segundo paso. Es muy importante que derrames tu vida delante del Altísimo. Derramar quiere decir desahogarte en el Señor, en Él, llorar en su presencia y decirle, Señor, aquí estoy, dame una oportunidad más, ayúdame a salir adelante y dame el privilegio de volver a tu casa y de volver a exaltar tu nombre como lo hacía antes. Impactante ese paso, me fascina ese paso de derramar tu vida, tu alma en estos momentos de crisis y en estos momentos de pandemia. Claro que sí, vienen sentimientos profundos y encontrados. Aquel ser querido que ya no está, o aquel ser querido que ni siquiera te pudiste despedir. Sí, es profundo y posiblemente doloroso también. Tengo un amigo que las distancias lo separan completamente. En el hospital y el otro hermano de él en el hospital. Lamentablemente, ante esta crisis, de esta pandemia, no pudo despedir a su hermano. Sin embargo, sí tuvo la oportunidad de compartirle para que él recibiese el mensaje de salvación y entregase su vida a Jesucristo. Es decir, en este momento crítico es el momento en que derrames tu vida, tu alma, en esos sentimientos de dolor profundo. Y le dije, Señor, quiero volver a sentir el gozo en medio de este dolor profundo. Y si tú me das el privilegio, volver de nuevo a tu casa,
y exaltar tu nombre. Vamos a ese tercer paso importantísimo que de estos 4 pasos. David se turbó. Es posible que en algún momento de toda esta crisis, de este momento difícil, venga por un momento lo que es normal como la vida humana, las dudas, el dolor y, ¿por qué no?, hasta el resentimiento. Ese resentimiento, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me dejaste despedir? ¿Por qué no nos dejaste? Y vienen todas esas palabras. Es normal que en algún momento, como seres humanos, en un momento de crisis profunda, y sobre todo en estos momentos profundos que estamos viviendo en la historia del mundo, vengan esos sentimientos en nuestras almas. Vengan esos momentos críticos donde nuestra alma, que es la parte carnal de nuestro cuerpo. Porque no olvide que el apóstol San Pablo dice que 3 somos enemigos del alma: el espíritu, el alma y la carne. Más bien dice 3 somos enemigos, que son la carne, el alma y por supuesto Satanás. Porque el alma es nuestra parte carnal. Como humano, es normal que el alma en algún momento venga con profundas dudas. E inclusive el peligro de profundo resentimiento. Y que si esos resentimientos no los traes a la presencia del Señor, puede producirte muerte espiritual. De ahí que la importancia de que esos momentos difíciles que estén pasando, de esos resentimientos, de esos dolores profundos, de esa ausencia profunda, y que el alma en este momento está diciendo: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que pasarnos a nosotros? ¿Por qué tenía que pasarme a mí? Y allí es cuando necesitamos hablarnos a nosotros mismos. Eso es lo que el rey David exactamente hizo. Le habló a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Nótese la manera tan linda y preciosa con que David le habla directamente a su alma. No está hablando a segunda persona, no está exhortando a una persona que está de frente, está regañándose a él mismo. A veces necesitamos regañarnos a nosotros mismos. A veces necesitamos reprendernos a nosotros mismos, reprender la falta de fe en nuestra propia alma. Eso es lo que me impacta de esta parte del rey David. Se dirige directamente a él mismo. Dirige su propia autoridad de reprensión contra su propia alma. Regaña a su propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. ¡Qué precioso! Hay tantas cosas del rey David. Si miramos su pasado está lleno de enormes debilidades. Por eso a veces tenemos que tener cuidado con la gente que siempre está mandando a diestra y a siniestra al infierno, a múltiples y a sutanos y a menganos. Tenemos que tener cuidado. Porque la vida del rey David no fue una vida así, fue una vida de vaivén. Fue difícil la vida de él. Tuvo momentos como ser humano, errores garrafales como ser humano. Pero hay algo que el rey David tenía. Dice que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que como ser humano
Una vez dijo el discípulo amado Juan, dijo las siguientes palabras. Juan dijo: todo aquel que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Como seres humanos, el pecado está siempre, eso lo dijo el rey David, siempre está el pecado delante de mí. Pablo también lo dijo, siempre vamos a tener, siempre vamos. Por eso es que vino Cristo a la cruz del Calvario, porque solo a través de la sangre de Cristo podemos alcanzar la perfección. Solo a través de Cristo. Un corazón conforme al corazón de Jehová. Tenía sus debilidades, pero tenía el poder y la autoridad para regañar a su alma, para humillarse y caminar en el nombre del Señor. Y le pegó una regañada a su propia alma. ¿Por qué te abate su alma mía? Espera en Dios. Porque con todo lo que está pasando, con todo y eso, seguiré adorando a mi Señor. Déjenme pasar al siguiente paso con ustedes. Este paso, el cuarto. Y finalmente David alabó. Después de darse una buena regañada a él mismo, después de reprender a su propia alma, y después de poner delante del Señor su vida. Dos grandes hombres, o más bien, después de David, o hay múltiples en la Biblia, pero después de David hay otro hombre que a mí me impacta en ese sistema de oración en cuanto a su alma. El caso de aquel joven que en aquel entonces era un jovencito llamado Daniel. Cuando en aquel momento estaba en la flor de su juventud, cuando de momento llega el capitán Arioc y le dice que él y sus 3 primos hermanos deben de prepararse para lo peor, porque van a morir. Porque el Nabucodonosor tuvo un sueño y ninguno de sus adivinos había podido adivinar el sueño. En aquel momento, en ese instante, Daniel inmediatamente le dice: ¿y cuál es el problema? Y le dijo: es que nadie pudo interpretar el sueño. Daniel dijo: dile al rey que me dé chance y voy a ponerme en clamor junto con mis 3 primos hermanos delante del Señor, buscar ayuda, unirse con otros. Ese es exactamente en medio de esta crisis, de esta pandemia, lo que debemos de hacer: buscar otra ayuda, no quedarnos solos, no quedarnos aislados, no entrar en ese resentimiento solo, sino buscar con otros esa ayuda. Eso es lo que hizo Daniel. Inmediatamente Daniel pidió a sus 3 primos hermanos que se unieran y se metieron en la presencia del Señor. Pero ¿por qué estoy mencionando a Daniel con David en esto? Porque los dos tienen algo semejanza en ese momento. Los dos hablaron a su alma delante del Altísimo. Daniel se presentó ante la presencia del Señor. Oiga, era Daniel, un hombre que dice que, es más, él y José son conocidos en la Biblia como los 2 prototipos más perfectos del Señor Jesucristo. Dicen, la teología misma afirma que estos 2 hombres, a José y a Daniel, por eso se los considera los 2 prototipos perfectos de Jesús, porque no hay cuestionamiento en ellos en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Y sin embargo, viene Daniel y mire cómo habla igual que el rey David a su alma. Dice: todos nosotros hemos pecado y todos nos hemos desviado. Eso, tener el alma, derramarla, exponerla delante del Señor y dar razones poderosas por las cuales debemos de adorar. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Qué lindo. Al final debemos de aprender a dar gracias a Dios y a reconocer que venga lo que venga, suceda lo que suceda, Dios va a tomar control de todo.
Cuando vengamos en estos momentos de crisis, en medio de esta pandemia, en medio de este dolor profundo, por eso quise con este tema 4 cosas que debemos experimentar en esta pandemia. Clamar de profundidad, como el siervo clama por las aguas. Derramar nuestra vida delante de Él. Regañar a nuestra alma. No justificarnos a nosotros, sino regañarla. Y por último, aprendamos a dar gracias. A dar agradecimiento. Y a decirle que nosotros no somos perfectos, pero que Él es perfecto. Que nosotros sin la ayuda de Él no podemos hacer nada, pero que con Él podemos salir adelante. Es por eso que dijo en algún momento el apóstol San Pablo allá en los Filipenses o en Filipo, él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué lo dijo en Filipo? Porque allí Pablo vio la propia muerte. La noche que lo encarcelaron, lo golpearon. La noche que tuvo que salir huyendo rumbo hacia Berea. Y lo sacaron en la noche con su amigo Sila. Él vio esos momentos encontrados, él vio esos peligros. Pero finalmente Pablo dijo esas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y finalmente otra palabra de Pablo, esa palabra preciosa que dijo Pablo: a los que aman a Dios, finalmente todas las cosas nos ayudarán para bien. Sí, finalmente Dios levantará la bandera. Quiero dejar estas palabras para toda nuestra gente del mundo actual, en todos los lugares donde se escucha este programa. Mis hermanos, en medio de toda esta pandemia, experimentemos estos 4 pasos en el Señor. Que ese Salmo 42, del versículo 1 hasta el 11, sea profundo en tu corazón. Profundo en tu corazón. El Altísimo tiene control. Nada se le va a ir de control. Él tiene control. Recuerda, Él es nuestro consolador y es nuestro sanador. Que el Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga grande y poderosamente. Y hasta el próximo programa.